Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Nuevamente estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio siempre estar pendiente de lo que el Señor nos da y poderlo transmitir, pues en este caso, por estos medios de transmisión que tenemos hoy en día, por el asunto de la pandemia, que estamos en estado todavía de cuarentena aquí en nuestro país. Yo quisiera dar gracias a Dios, ¿verdad?, por varias situaciones que se han hallado. Quisiera orar en este momento por una persona que está en el hospital en una forma muy grave, ¿verdad? Le han detectado una pequeña tumoración y el día de hoy no le pudieron realizar la operación. Quisiera orar por esta señorita Carlina. Carlina, ella está en el hospital, ahorita estaba en un estado un poco complicado, pero la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia, que aun cuando los pronósticos médicos determinan muchas veces situaciones ya graves, y cuando el médico muchas veces dice e indica que ya no se puede, la Biblia da una luz, y la Biblia dice que aun cuando el médico dice que no se puede, el Señor dice: ahora voy yo, ahora puedo yo. Y dice la palabra de Dios que si nos ponemos de acuerdo, si usted y yo nos ponemos de acuerdo en algo aquí en la tierra, el Señor lo hace en los cielos. Entonces yo quiero orar por la familia, ¿verdad? Quiero orar por el esposo que precisamente en esta situación también ha caído en el asunto del COVID, le ha salido positivo. Y también quiero orar por su señor esposo, ¿verdad? Quiero orar por él. Quiero orar también por nuestro hermano Osvaldo Barrera. Sé que también está un poquito delicado de salud en este momento, algo con la presión arterial, y vamos a orar por él. Vamos a pedirle al Señor que el Señor sane, que el Señor haga un milagro, que el Señor haga un milagro completo en esa vida, en el nombre de Jesús. Antes de iniciar nuestro tiempo devocional con el estudio de la palabra del Señor, hoy tenemos un hermoso estudio, ¿verdad?, de la palabra del Señor, percepción equivocada. Así que prepárese ahí donde usted está con su Biblia en mano, con su cuaderno de trabajo, ¿verdad? Vamos hoy a compartir una hermosa palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero rogar, te quiero pedir, Señor, por la vida, Señor, de Carlina, Padre amado. Señor, tu palabra dice, Señor, que si nosotros pedimos con fe, algo puede suceder en su vida, algo puede acontecer, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, nosotros nos unimos, Padre, nos unimos como iglesia para pedir en este momento todo problema de cáncer que esté, Señor, en su cuerpo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú reviertas aquella enfermedad, que tú reviertas aquella sentencia médica, Señor, que tú reviertas aquel diagnóstico médico, Señor amado, que se está dando en este momento. Y en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas hacer un milagro en la vida de Carlina, Señor, en la vida de su esposo, Señor. En el nombre de Jesús, que esté en este momento siendo afectado por esta pandemia, por este virus, Señor, por esta situación viral, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú hagas un milagro en la vida de este caballero, Señor, y que tú restaures todo su sistema pulmonar, que tú restaures todo su sistema respiratorio, que tú restaures todo su sistema inmunológico, Señor, en el nombre de Jesús. Así como tú nos has dado la victoria, te pedimos, Señor, por estas personas, para que tú, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, restaures, Padre amado, tal cual está tu palabra en el libro de Isaías, que por tus llagas nosotros hemos sido curados, Padre. En el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, por la vida de nuestro hermano Osvaldo Barrera, Señor. Él está pasando por un momento, Señor, complicado también con su presión arterial, con su salud. Señor, tu palabra dice que solamente decimos la palabra y el milagro será hecho, Señor. Ese fue el misterio del centurión, Señor, que enseñó que cuando un hombre está bajo autoridad, Señor, puede pedir, Señor, y en el cielo, Padre amado, comienza a suceder el milagro, Señor. Por eso yo, que soy un hombre bajo autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú sanes la vida de mi hermano ahí donde él se encuentra, en la ciudad de Los Rosales, Padre. Que tú sanes, Padre amado, su sistema, Señor, nervioso central. Que tú restaures, Padre amado, lo que tienes que restaurar. Y que tú hagas un milagro de vida, que él sea un testimonio de vida, Señor, de lo que tú has hecho, Señor, con su vida. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de Osvaldo Barrera, por la vida de su familia, Señor, por toda su casa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.
Yo te doy gracias nuevamente, Señor. Señor, y también por aquellos que están pasando un tiempo difícil, Señor. Aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en la cárcel, aquellos que están, Señor, en este momento pasando tiempos complicados con esta pandemia y otras enfermedades más, Señor. Sé que hay brotes de dengue, sé que hay brotes de otras enfermedades, Señor, misteriosas, que atacan a la piel, que atacan, Señor amado, al sistema nervioso. Hay ansiedad, Padre amado, en medio del pueblo, incluso del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, Padre amado, yo te ruego que tú hagas un milagro en esas vidas, Señor. Yo como tu pastor pido, Señor amado, por la vida de estas personas, Señor. Pido, Señor amado, por la vida de estas personas que quizás nos están viendo bajo esta transmisión, que quizás están pidiendo, no alcanzaron quizás a comunicarse con nosotros, pero están pidiendo ahí, Señor amado. Aquella persona que está sufriendo con este dolor, Señor amado, en la parte de sus riñones, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas un milagro, Señor, en esos riñones, Padre amado, en ese sistema urinario, en ese sistema, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre amado, en ese sistema cardiovascular que está fallando, aquella persona que está pasando, Padre amado, en este tiempo por una fatiga, que está pasando, Padre amado, por un problema respiratorio, en el nombre de Jesús, Padre amado, yo te ruego para que tú toques, Señor, su sistema, Padre amado, su sistema respiratorio, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, aquella persona que está con fiebre alta, que está con dolor de cabeza, Padre amado, que tú hagas un milagro en su vida, Señor amado. En el nombre de Jesús pedimos y nos unimos como cuerpo de Cristo, Señor, para pedir por aquellas vidas, tal cual dice tu palabra, Señor, que tú puedes hacer la obra, Señor amado. Por eso creemos, Señor, creemos en ese nombre que nos ha sido dado, creemos en ese nombre que es sobre todos los nombres, Padre, por el cual pedimos al Padre, Señor, y todo será hecho en tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te queremos dar las gracias en esta noche, Señor, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de devoción, en este tiempo de devocional de nuestra iglesia, con nuestros amados hermanos y aún con los hermanos que quizás nos visitan en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra haga cabida en su corazón y que esta palabra se siembre como buena semilla y que solamente, Señor, se siembre también en buena tierra, en esos buenos corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea el santo nombre de Dios en esta noche. Bueno, en esta noche yo meditaba un poquito en este día acerca de un tema bien importante, algo que se dio en la palabra y algo que el Señor nos quiere mostrar, porque nos están hablando acerca de varios sucesos que acontecieron, y quiero hablar que vayamos nosotros en este momento viendo nuestras Biblias. Quisiera que abramos en el libro de Mateo capítulo 25, en el capítulo 25, versículo 14 al versículo 30. Vamos a hacer una lectura un poquito amplia, pero también vamos a hacer un estudio inductivo de esta hermosa palabra que encontramos en esta noche, aquí todos reunidos, allá ustedes en su casa y nosotros aquí en la oficina, pues tratando de compartir la bendita palabra del Señor. Antes de que pueda yo conversar sobre estos versículos que vamos a leer, quiero aclararle que el Señor Jesús está hablando de varios temas importantes, ¿verdad? Desde el capítulo 24 comienza el Señor a hablar acerca de su venida. Comienza a hablar sobre las situaciones, cómo iba a ser el acontecimiento de su venida. Fíjese usted, qué hermoso. Nos habla también acerca de la higuera, ¿verdad? Nos habla acerca de Israel, de cómo iba a acontecer esto, cuáles son las señales que se están dando. Quizás luego vamos a compartir también esto. Luego nos habla acerca de la fidelidad, ¿verdad? Y termina hablándola sobre la parábola de las 10 vírgenes que hablamos hace unas semanas atrás, ¿verdad? Hablamos de esta hermosa parábola de las 10 vírgenes. Ahora, el Señor nos habla aquí de algo bien hermoso que quiero compartir con ustedes. Y quiero que comencemos a leer la lectura en el versículo número 14. Mateo capítulo 25, versículo número 14. Y dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos, espero que ya lo tenga usted abierto en su Biblia, también ahí en su hogar, y vaya usted agarrando una pluma, un lápiz, ¿verdad? O una hoja de ruta, donde usted pueda hacer algún esquemita, algo para que usted pueda continuar espigando luego de esta enseñanza, ¿verdad? Y quizás pueda sacar mucha más luz de lo que yo voy a compartir con usted en esta noche.
Mire qué importante es el estudio de la palabra del Señor. Ahora dice la palabra del Señor lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. Versículo 16. Y el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2 talentos más. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino y el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pongamos mucha atención en esto, que es muy importante. El señor regresó y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos más, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos más. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Escuche bien. En lo poco me fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel, perdón, dice esta versión. Sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Versículo número 26, perdón. 22. Y llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Y su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Qué tremendo. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, escuche bien esta declaración, por favor. Yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Versículo número 26. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. ¿Por qué, por lo tanto, quitarle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos? Mire qué tremendo. Porque a todo el que tiene más, más se le dará. Y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Qué tremendo, qué tremenda enseñanza que nos da aquí el Señor Jesucristo. Fíjese usted. Aquí la Biblia nos habla de este suceso tan hermoso. Y digo hermoso, hermano, porque
aquí encontramos varios puntos importantes que yo quisiera tratar en esta noche de una forma devocional. Fíjese usted, primero la Biblia nos dice que a todas las personas, a cada uno, nos han sido dados talentos que son importantes para nuestro quehacer aquí en la tierra, que son importantes para el desarrollo de incluso de nuestro ministerio, que son importantes incluso para el desarrollo de nuestra vida de creyentes. El Señor nos ha dado talentos, nos ha dado virtudes, nos ha dado carismas, nos ha dado regalos. Por ejemplo, nos ha dado la familia, nos ha dado quizás también, hermanos amados, hijos. Nos ha dado quizás también incluso algunos bienes materiales. A otros les ha dado talentos naturales que pueden desarrollarlo. Hay una cosa impresionante cuando yo veo a los jóvenes de la iglesia, que a veces muchos de ellos a punta de oído ya arman las canciones. Y yo digo, qué tremendos talentos que tienen estos jóvenes. Son tan talentosos, son tan hermosos, que solamente, hermano, con escuchar ya pueden tocar un instrumento e ir desarrollando muchas otras cosas más. ¡Qué hermoso! Esos son talentos que el Señor les ha dado. Son dones hermosos que el Señor ha compartido en su iglesia. A otros les ha dado el don de la profecía, de profetizar. ¡Qué hermoso! Que desde dentro de su ser puedan expresar las maravillas de Dios, lo que Dios le quiere comunicar a su pueblo, a su iglesia, y son usados como vasos útiles dentro de la casa del Señor. ¡Qué hermoso! A otros Dios les ha dado el don de desarrollar la enseñanza, de ser maestros, de explicar, de desarrollar la palabra del Señor de una forma muy espectacular, que uno se queda muchas veces impresionado de hermosas enseñanzas, cómo se comparten en medio del pueblo de Dios. A otros Dios les ha dado la capacidad de predicar, de ser hermosos predicadores, de compartir la palabra con una elocuencia y con una vivencia especial que llama la atención, incluso ganan muchas masas para el Señor. ¡Qué hermoso! A otros Dios les ha dado la capacidad de repartir. De lo que tienen, reparten. De lo que tienen, comparten. De lo que tienen, hermanos, son de bendición para otros. De los que tienen, hermanos, comparten para poder bendecir también a otros. Eso es un don también hermoso. A otros Dios les dio la capacidad de amar. Siempre me acuerdo de Juan Marcos, ¿verdad? Cómo amó a Bernabé, aun cuando estaba pasando momentos difíciles, y lo amó, y él lo gana a este hombre, ¿verdad? Qué tremendo, cómo Bernabé, cómo lo gana el hijo de consolación, cómo lo gana Juan Marcos de una manera especial, aun cuando Pablo ya había hecho algo para tratar de disciplinarlo. Pero él lo ganó con amor y luego lo pone nuevamente en el servicio, en la tarea del ministerio. ¿Cuántos Juan Marcos, cuántos Bernabé, hijos de consolación, habrán en una congregación? Es un talento que el Señor nos ha dado. A otros quizás le dio el Señor el talento de servir, y de servir con amor, porque no es lo mismo servir hablando de servidumbre o ser servicial, no es lo mismo que servir con amor. Cuando usted hace algo por agrado, cuando usted hace algo sabiendo que no está agradando a quien usted está sirviendo, sino que está agradando a quien lo llamó a usted a servir. Cómo usted da lo mejor que usted tiene para su servicio, con una sonrisa agradable, con un aspecto agradable, con una actitud agradable. ¡Qué hermoso! Son talentos, son carismas, son regalos que el Señor nos ha dado, son gracias que ha repartido en medio de su iglesia. Pero mire que me doy cuenta de algo, que a cada uno, dice el versículo 15, que a cada uno Dios le ha dado la capacidad. Dios le ha dado según su capacidad, ¿verdad? Según la facultad, dicen varias versiones. La facultad que tiene, ¿verdad? Dios le ha dado y les repartió muchas cosas. A veces nosotros nos quedamos sorprendidos porque vemos por qué a una persona quizás se le ha dado más y a otra se le ha dado menos. Pero aquí la enseñanza es importante. Aquí la enseñanza es muy hermosa. Porque no solamente se le pide cuentas al que se le dio más, sino también al que se le dio menos, al que se le dio poco. Y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando esta historia.
Porque al primero, qué hermoso, le dieron 5 talentos. Y él los desarrolló tanto, puso a invertir, puso en sus habilidades y compartió 5 talentos más. Qué tremendo, llegó a la perfección. Tanto y cual, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que le dicen a él, bien buen siervo, fiel, sobre lo poco has sido fiel y sobre lo mucho. Mire que lo ponen sobre lo mucho. Qué tremendo, qué hermoso, porque vemos, hermano amado, que hay un juez que está viendo todo lo que estamos haciendo, que estamos viendo todo lo que estamos desarrollando y cómo lo vamos desarrollando. Y que tarde o temprano se nos va a pedir cuenta de todo lo que tenemos. Eso es muy importante. Tanto grandes como chicos, vamos a dar cuenta a Dios de lo que nos dieron como talento. Dice que el otro desarrolló 2. El otro desarrolló 2. Le dieron 2 talentos. Pero en su desarrollo trajo 2 talentos más. Y le comparte al Señor y le da sus talentos. Y el Señor le dice también, bien buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel. Fíjese usted, sobre poco ha sido fiel. Pero le dice ahí, sobre mucho te pondré. Qué hermoso. Y también entra el gozo de su Señor. Hasta ahí estamos muy bien. Hasta ahí estamos viendo una repartición justa. Una repartición buena, verdadera. Utilizamos los dones. Quizás no fuimos famosos. Quizás no fuimos mediáticos. Quizás, hermanos amados, aquí en la tierra no fuimos, hermanos, gente demasiado importante. Pero allá en el cielo nos están tomando nota de todo lo que estamos haciendo aquí. Allá en el cielo nos están haciendo nota de todo lo que está, de toda la labor. Porque lo importante no es multiplicar lo que no tienes. Porque hay personas que se quieren, hermano, en estos tiempos parecer a otros. Quieren hacer lo que otros hacen. Quieren, hermano, figurar lo que otros quizás tienen. Pero ese no es el detalle. El detalle es que lo que tú recibiste como talento lo puedas multiplicar al 100 por 1. Lo que te dieron para talento. No lo que le dieron al otro. No lo que le dieron al que sale por la televisión. No lo que le dieron a los que salen, hermano, por los medios. No, ellos tienen lo suyo. A ellos también les dieron. Pero a usted también le dieron, amado hermano. A usted también le dieron, porque eso dice la Biblia. A todos nos dieron algo. A todos nos dieron algún regalo. Lo importante es saber que lo que nos dieron, poderlo producir, poderlo reproducir, multiplicar para la obra de Dios. Para que el día que el Señor venga, diga, Señor, tú me diste esto. Pero con esto que tú me diste, yo lo he multiplicado. He sido de bendición, Señor, con esto que tú me diste. Y aquí te lo doy multiplicado. Bendito sea Dios. Qué hermoso. Entonces no sacamos nada queriéndonos parecer a otro o haciendo lo que otro está haciendo. Hagamos lo que Dios nos dio para hacer. Descubramos qué fue lo que Dios nos dio a nosotros. Y con lo que Dios nos dio a nosotros, comencemos a desarrollar, porque de eso es lo que nos van a pedir cuenta. No nos van a pedir cuenta por hacer lo mismo que hizo el otro. No nos van a pedir cuenta por parecernos a los otros o a los demás. Nos van a pedir cuenta por los que nos dieron a nosotros. Qué hermoso, por lo que recibimos nosotros. Y por eso que lo hemos puesto en obra, en talento. Eso es la bendición que Dios nos va a pedir a nosotros. Esa es la cuenta que nos van a pedir a nosotros. A mí no me van a pedir cuenta por lo que le dieron a los demás. Sea mucho, sea poco, a ellos también le van a pedir cuenta por eso. A mí me van a pedir cuenta por lo poco o por lo mucho que me dieron. Cómo lo trabajé, cómo lo multipliqué, cómo lo hice, qué hice para desarrollarlo. En que por eso el Señor, impresionante, le dice a este, y aquí me viene la razón tremenda. Porque el tercer hombre, aquí sucedió algo bien impresionante y que quiero volverlo a leer para que pongamos el enfoque en esta noche, en esta percepción equivocada que de este hombre tuvo. Mire usted, vamos a leer un poquito. Mire lo que dice acá. Y si voy a volver un poquito, por favor, disculpe, en el versículo 24. Por favor, vaya a su Biblia, Mateo capítulo número 24.
25, perdón, versículo número 24. Vaya conmigo, por favor. Vamos a estudiar en este momento. Ahora sí, vamos a entrar en el tema. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento. Mire qué tremendo. Me impacta mucho esto, porque obviamente al que le dieron 5, en nuestro razonamiento y en nuestra meditación, podemos desarrollar y pensar que obviamente que este tuvo mucho más trabajo que este que le dieron solamente 1. Quizás el que tuvo 5, yo me lo imagino, ¿verdad?, como un ministerio apostólico. Yo me lo imagino como un ministro que tenía demasiada labor y demasiada tarea. O me lo imagino como un hermano dentro de la iglesia que tenía un puesto muy importante dentro de la congregación. Y tenía que trabajar quizás con los jóvenes, quizás con las mujeres, quizás con los varones. Y tenía actividad fuerte y tenía que multiplicarse y tenía que llegar a muchos. Así me lo imagino al que le dieron 5. Pero al que tenía 1, me lo imagino que era uno quizás humilde como cualquiera de nosotros, que tenía poco. Pero ¿qué fue lo que lo hizo errar a él? ¿Qué fue? ¿Por qué razón este hombre tenía una percepción equivocada? Y mire usted, vaya conmigo, versículo 24. ¿Qué fue lo que lo hizo errar a este hombre? Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor. O sea que reconocía que era su Señor. Estaba en línea. Estaba en discipulado. Estaba bien. No estaba mal. Cuidado, usted vaya a tener una mala óptica también, una falsa percepción de este versículo. Este hombre estaba correcto, pero tenía una mala percepción. Tenía una percepción equivocada. Porque mire lo que dice él: yo sabía que eres un hombre duro. Y en otras versiones dice, mire qué hermoso: yo sabía que eras un hombre fuerte, un hombre duro. Pero ¿cómo podría pensar él eso de alguien que tuvo confianza? Porque nos imaginamos a este hombre de una forma bien importante. ¿Cómo este hombre puede decir eso de alguien que confió en él? Porque, hermano, su Señor se fue, pero les confió. Tuvo confianza en él. Entonces, ¿cómo puede él tener esa percepción de que él era un hombre duro? De que él era un hombre, quizás un ogro, un hombre malo. Si le estaba dando para que él administre. Pero fíjese una mala percepción que él tenía ahí. Vamos un poquito más. Yo sabía que eres un hombre duro. Y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¡Qué tremendo! Porque eso es cierto. Los que conocemos el carácter de Dios, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Sabemos que Dios hace milagros. Sabemos que Dios, hermano, aún donde no hay, puede multiplicarlo. Sabemos que Dios puede cosechar, hermano, aún donde no cegó. Sabemos que Dios, o sea que él sí sabía. Qué tremendo. Por eso es que luego le recrimina a su Señor. Pero si tú sabías que yo multiplico, que yo soy capaz de bendecirte, si tú sabías que yo soy capaz de hacer muchas cosas, aun cuando todo está difícil y todo está complicado, ¿por qué escondiste el talento? Miren lo que le dice él, versículo 25. Entonces, como yo sé que tú eres un hombre duro, yo tuve miedo, dice. Aquí está el problema. Y aquí quiero pararme un minuto, amado hermano y amado amigo que me escucha por los medios. Aquí quiero pararme porque una percepción equivocada te puede paralizar y puede entrar temor y miedo en tu vida. Una percepción equivocada puede hacer que en tu vida exista miedo. Y el miedo va a paralizar lo que Dios quiere hacer contigo. El miedo va a paralizar lo que Dios quiere con tu hogar. El miedo lo que hace es que paraliza lo que Dios quiere hacer con tu vida. El miedo lo que hace hacer es que tú te paralices para que Dios pueda desarrollar lo que ya te dieron como bendición. Entonces, una mala percepción equivocada
una percepción equivocada, perdón, puede hacer que nosotros echemos a la deriva todo lo que Dios nos ha dado. Y que quizás no lo desperdiciemos, pero quizás lo guardemos y lo ocultemos. En algún momento de la vida, alguien se me acercó y me dijo: pastor, quiero conversar con usted. Yo tengo el don de la profecía. Y yo me alegré, obviamente. Digo, bendito sea Dios. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no profetizas? Porque cuando algún día fui a una congregación y profeticé, la gente me dijo que me callara, que eso no era de Dios, que eso no podía suceder. Entonces yo tuve miedo y escondí mi don. Y ya no puedo profetizar como antes profetizaba en la iglesia. Ya no puedo desarrollar el don. Y tuvimos que reprender el espíritu de temor que había en su corazón, obviamente. Porque había entrado un espíritu de temor, y el temor lo que hace es paralizar lo que Dios te ha dado y te hace ocultar la bendición de quien tú eres. Te inhabilita. El temor y el miedo te inhabilita. El temor y el miedo te esconde. El temor y el miedo te oculta. Y no permite que saques a la luz el talento y el don que tienes. Y que desarrolles lo que Dios te ha dado. Porque quizás ves que los que están encima tuyo o los que les dio Dios más, aparentemente son mejores que tú. Pero no es así. Dios a ti te dio una bendición también. Dios a ti te dio una bendición grande que tú puedes desarrollar. Pero el temor ha hecho que tú te paralices. Hay muchas personas que quizás son predicadores en este momento. Y ahora, obviamente, con el asunto de las redes sociales, ahora me he visto por lo menos unos 100 o 150 predicadores nuevos que han salido por las redes sociales que antes ni se los conocía. Pero qué hermoso, y son muy buenos. Pero antes, ¿dónde estaban? Antes, ¿dónde estaban estos predicadores? Pues quizás pensando que habían otros mejores y que a ellos solamente les habían dado un hito, entonces mejor lo escondían, porque habían mejores que ellos. El temor te paraliza. Fíjese usted, pero el temor producido por una percepción equivocada. ¡Qué tremendo! Esto nos puede llevar, hermano, a contaminar incluso nuestra alma. Y nos puede llevar, hermano, a paralizar la obra que Dios quiere hacer con nosotros y el talento que tenemos nosotros. Quizás Dios te dio a ti un don hermoso, pero está paralizado. Miren lo que dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Qué hermoso. Y hasta reconoce que el talento no era de él, no era un talento humano, era un talento dado por el mismo Señor. Y aquí lo tienes, y tienes lo que es tuyo. Lo devolvió enterito, no lo perdió, lo guardó. Y eso es lo interesante del tema, ¿verdad? Porque obviamente usted sabe que los dones y los talentos son irrevocables. El llamamiento es irrevocable. Dios te ha dado y no te lo va a quitar. Pero aquí sucedió algo bien interesante. Dios nunca pierde. Dice la Biblia que Dios, en este momento, el Señor de este hombre, le toma el talento. Y miren lo que sucede. Se lo da el talento. Dijo: siervo malo y perezoso sabía. Mire qué tremendo. Tú sabías que yo ciego donde no sembré. Y que yo recojo donde yo no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. ¿Por qué? Porque eso se llama fe. Eso fue la fe de Abraham. Que Abraham sabía quién era Dios. Abraham conocía que Dios, hermano, era capaz. Dice en el libro de Hebreos, dice que Abraham creía que Dios era capaz de resucitar a su hijo aún de la muerte. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Porque Abraham sabía que Dios podía incluso resucitarlo. Y esa fue su prueba de fe. Entonces este hombre también sabía, sí sabía. Porque no es que no sabemos. Este hombre sabía, estaba bien capacitado como los otros dos. Estaba bien adoctrinado, estaba bien discipulado. Pero solamente tuvo un solo problema. Tuvo una falsa percepción. Entonces mire lo que le dice allá: siervo malo y perezoso, porque tú sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí.
Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Qué tremendo. Y esto me llama mucho la atención. Porque a los demás, con que hayan duplicado, el Señor lo recibe como bueno. Pero a este que le dio uno, no quería que solamente lo multiplique en otro, sino que lo multiplique en varios intereses. ¡Qué tremendo! O sea que los que tenemos aparentemente menos talentos, podemos llegar a desarrollar muchos intereses en el Señor. Podemos hacer muchos tesoros en el cielo para el Señor. Solamente muchas veces o en muchas ocasiones, por tener una percepción equivocada. Hermano, eso nos paraliza a tal punto que nos inhabilita para hacer la obra de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, fíjese usted, y aquí sucedió algo muy tremendo que luego lo vamos a desarrollar. Pero, ¿qué es una percepción? ¿Qué es una percepción? Una percepción es un primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. ¡Qué tremendo! Fíjese usted, si esto es una percepción, entonces, hermano amado, es lo que en primer lugar nuestros sentidos pueden palpar, nuestros ojos pueden ver, nuestros oídos pueden escuchar, nuestro olfato puede oler. Hay algunos que dicen, esto me huele mal, como que no me va a ir bien, o le sabe mal, tengo un mal sabor de esta situación, y sus sentidos comienzan a dar una percepción quizás equivocada, hermano amado, de lo que va a suceder. Siempre me acuerdo de aquellos hermanos que los enviaron, a los espías que enviaron para que vayan a dar un informe de lo que era Canaán, de lo que era la tierra prometida, la tierra que ya Dios les había dado por herencia, por heredad. Les dijeron, vayan a ustedes a dar el informe. ¿Y qué fue lo que trajeron? Trajeron una percepción equivocada. ¿Qué dijeron allá? No podemos entrar a esa tierra, porque esa tierra hay solamente los gigantes, están ahí los hijos de Anac. E incluso, mire, traemos los frutos, que los frutos venían, hermano, cada uva parecía un melón, hermano. Y miren los frutos que hay muchos gigantes, y esa tierra traga a sus moradores. Qué tremendo, hermano. Esa tierra traga a sus moradores. Hermano, qué tremendo. Si hubiera sido por la percepción de esos espías, hermano, no hubiera entrado el pueblo de Dios a la tierra prometida. Fíjese usted, hermano, gracias a Dios que todavía hay Caleb, gracias a Dios que todavía hay Josué, gracias a Dios que todavía hay hombres y mujeres de Dios, hermanos amados, que no viven en cuanto sus sentidos ordenan, sino que viven en cuanto a la palabra que Dios ha ordenado. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, fíjese usted, son conocimientos que muchas veces llegan por medio de los sentidos a nuestra vida. Y a veces la percepción que tenemos es muy equivocada de las cosas. A veces quizás nunca pensamos nosotros que íbamos a pasar por estos medios de comunicación. Yo soy uno de esos. Nunca me imaginé estar en los medios. Es más, por 16 años no me había hermano, habilitado para trabajar en este sentido. Fue necesario que ocurra esto de la pandemia para ponerme en el asunto del plano también de las redes sociales y de la comunicación de los medios. ¡Qué hermoso! Pero si no hubiera pasado esto, quizás hubiera pasado todo mi tiempo y nadie hubiera conocido ni siquiera cómo hablaba yo. Solamente por fotos. Pero fue necesario, qué ejemplo tremendo. Fue necesario, perdone que me ponga ahí como ejemplo, fue necesario esto, hermano, para que saquemos a luz algo que Dios nos ha dado. Para saquemos a luz algo que el Señor quiere permitir con nuestra vida. Hay muchos talentos escondidos allá. Ahí veo a la gente en la iglesia, mucha gente metida en los medios. Ahora vemos, hermanos, con los famosos TikTok y con los famosos, hermanos, este tipo de cosas, que hay gente que nunca se imaginó que tenía tantos talentos para desarrollar, hermano, para cantar, para hacer chistes, para pararse de cabeza, para hacer payasadas. Son talentos que ellos no se imaginaban que estaban ahí. Pero a través de estas situaciones están saliendo a la luz. ¡Qué hermoso! ¿Qué talento Dios te ha dado? ¿Qué son las cosas que Dios ha compartido con tu vida? Ahora, ¿qué más es una percepción? Hay ciertas características. Y en las características de la percepción es que muchas veces, ¿verdad?, la percepción es subjetiva. Muchas veces las percepciones no son objetivas, sino que son solamente subjetivas.
No sabemos si va a pasar. Ahora mismo la gente no quiere salir a la calle porque creen que si salen a la calle se van a morir. Están sugestionados, ¿verdad? Están, hermanos, con problemas la gente de sugestión. Hermanos, hay una percepción equivocada de estas situaciones. Ni siquiera estamos muy enterados de las cosas como son, pero, hermano, estamos escuchando tantas voces que tenemos una percepción equivocada. Son las reacciones de un mismo estímulo que varían de un individuo a otro. Fíjense, el uno le dice al otro, el otro le dice a aquel le dice allá, y esto se va comunicando, y en base a esa percepción vamos tomando decisiones en nuestra vida. Qué equivocados estamos, porque no sabemos la fuente real, porque no sabemos la realidad, sino que estamos comunicándonos por medio de otros. No sabemos, no hemos estudiado. Yo le hago una pregunta, con todo el respeto: ¿se ha puesto a estudiar usted por lo menos qué significa el virus? ¿Se ha puesto a investigar usted qué es esta cepa? ¿Qué es la tercera que existe? ¿Por qué salió? ¿De dónde salió? ¿Ha tomado usted un tiempo para un día, por lo menos durante todos estos 50 y algo de días, hermano, ver agarrado una computadora y por lo menos por el internet, ver investigado por qué razón está esta situación? Ay, no, pastor, solo estoy escuchando lo que dice mi vecina, solo estoy escuchando lo que dicen las redes sociales, solo estoy escuchando los nick que salen, los fake que salen, ¿verdad? Las cosas que están diciéndose por allá. Eso es lo único que sé. Pero no lo ha investigado usted. Entonces usted está en una percepción equivocada. Usted está en una percepción errónea. Porque usted no lo sabe. Usted lo que está es solamente rimbombando lo que los demás dicen del problema, pero no lo que es la realidad. Qué tremendo. Por ahí salieron profecías. Por ahí salieron que había un pelo en la Biblia, que el pelo curaba, hermano. Por ahí salieron profecías falsas. Por ahí salieron, hermano, gente falsa hablando. Por ahí dijeron que ya se acababa el mundo. Hermano, dijeron de todo. Y la gente escondidas dentro, abajo de sus camas, hermano, esperando el día del juicio que ya llegaba, hermano. Y cuando llegó el día, llegó la noche, llegaron los días y nunca sucedió. Pero sin embargo entró temor en el corazón de la gente. Sin embargo, invadió el temor a tal punto que los médicos hoy día dicen, los profesionales dicen, que en este momento hay una pandemia, pero una pandemia que se llama, amados hermanos, ansiedad. Hay una pandemia que se originó, hermano, también, que se llama ansiedad. Y esa ansiedad, hermano, está matando a las personas porque no saben qué van a hacer. No sabe qué se va a desarrollar, no sabe cómo va a ser la economía, que van a cambiar la criptomoneda, que van a cambiar una moneda. Hermano, esto está terrible, pero es porque estamos escuchando, hermano, voces que no son autorizadas, como dijo nuestro apóstol Germán. Estamos escuchando voces y esas voces nos hacen tener una percepción equivocada de la realidad que estamos viviendo. La realidad es que el Señor va a proteger a su iglesia. Venga lo que venga, el Señor nos tiene guardados y protegidos porque esa es su promesa. La promesa de Dios es que pase lo que pase, si pasamos por el fuego no nos quemará. Y si pasamos por el agua no nos anegará. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la promesa para su iglesia. No vivimos de percepciones equivocadas. Fíjese usted. Entonces, una percepción es subjetiva. Una percepción es condición, es una condición selectiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una percepción es de consecuencia de naturaleza subjetiva a las personas que no pueden percibir todos al mismo tiempo. O sea que todo el mundo, hermano, ahora usted los ve con alcohol. Los ve con, hermano, con cosas. Hermano, que da muchas veces un poco de risa, ¿verdad? Y sin querer uno burlarse de la situación, pero a veces hay gente que se está pasando de la onda. Hermanos, qué tremendo. A veces hay gente que está sobrepasando el límite. Porque escucha, hermano, allá me dijo uno el otro día, pastor, dicen que tomando agua hervida, hermano, se mata el virus, pero se mata el virus y también te desollas la garganta. Eso no es así.
No escuche cosas que no son, hermano. No caiga en esa condición, hermano, de una falsa percepción. ¡Qué tremendo! Mire, una percepción también es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo, no es a largo plazo. Esto se termina. Estas percepciones se terminan. Pasaron con todas las situaciones que habían acontecido anteriormente. Esto informa que los individuos llevan a cabo procesos de percepción y esto va evolucionando y luego vendrá otra. Luego vendrá otra noticia. Hermano, ya no es el ajo. Ya no es, hermano, qué cosa que tan tremendo. Por ahí algunos hasta los bañan, hermano, y les pasan la escoba en el escobillón en el momento que están ellos llegando a casa. Es tremendo lo que se está viviendo por una falsa percepción. Pero entonces, volvamos un poquito al estudio. Nuevamente volvamos a Mateo capítulo 25. Ya con esto vamos a ir concluyendo. Mire usted, mire lo que pasó aquí. Pero llegando también el que había recibido un talento, mire lo que pasó, el tener una falsa percepción. Le dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Le hago una pregunta: ¿dónde está la falsa percepción aquí? En lo que le dice él ahí, que tú eras un hombre duro. Jamás pudo haber sido un hombre duro, porque había tenido confianza en darle una heredad, un talento para que él lo reproduzca. Entonces, aquí no se aceptan excusas. Aquí hay un ejemplo muy claro. En el versículo 28 hay un castigo, y quisiera yo ponerme como abogado aquí. Yo sé que es injusto, parece muy injusto, porque entre paréntesis a mí me parece que no es para tanto, porque por lo menos no había perdido el talento. A mí me parece que el evento no es para tanto. Si me pongo como abogado de él, digo, en la defensa, digo, pero yo diría, pero Señor, no es para tanto. ¿Por qué le sucedió tantas cosas a él? Mire lo que le pasa, versículo 28, vaya conmigo. Quítale el talento, le quitan el talento. Hagamos de cuenta que este sea el talento. Se lo quitan, préstame el talento para acá y démosle al que tiene más. O sea, se lo dieron al que tenía 10, o sea, ahora ya no iba a tener 10, sino que ahora iba a tener 11. Mire qué tremendo. Ahora mire lo que dice: quitarle el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado. Mire qué tremendo. Mire cómo son las leyes del reino. Son diferentes a las leyes de la tierra. En las leyes de la tierra le decimos que tenemos que darle al que menos tiene, ¿verdad? Y ahí están las leyes, entre comillas, de izquierdas, donde dicen que hay que darle más al pobre, al que no trabaja, al que no produce, a ese hay que beneficiarlo, ¿verdad? A ese hay que darle. Eso dicen en las leyes terrenales. Pero la ley espiritual no dice así. La ley espiritual dice que hay que darle más al que más tiene. O sea que al que más produjo, al que más puso a activar sus dones, al que más está reproduciendo, en el cielo te están viendo que tú estás trabajando y que tú estás llegando y que tú estás ganando y que tú estás desarrollando lo que te dieron. Entonces dicen: denle más, denle más, denle más. ¿Y sabe qué es el misterio acá? Mire el misterio. Versículo 29. Porque a cualquiera que tuviere le será dado, y el que tendrá más, y el que no tuviere, al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Al que no tiene, aún de lo que no tiene, le será quitado. Mire qué tremendo cómo es la ley en el cielo, la ley en el reino, perdón. Aún de lo que no tienen te quitan. Qué tremendo. Parece injusto. Usted diría: pero pastor, en calidad de abogado, ¿qué haríamos aquí? Pelearíamos, porque parece ser una sentencia injusta. Pero no es una ley terrenal, es una ley espiritual. Por eso es que usted ve personas que cada día tienen menos y menos y menos y menos y menos. Y hay otros que tienen más y más y más, y Dios los bendice más, y Dios los bendice en más abundancia, y Dios los bendice que los hace abundar y sobreabundar. Y usted se pregunta: ¿por qué ese tiene más y por qué el otro tiene menos? ¿Sabe por qué? Porque el de allá entendió
que mientras más trabaja, mientras más aprovecha lo que Dios le dio, mientras más bendice con lo que Dios le dio, Dios le va a añadir más. El de acá no entendió, el de acá escondió lo que tenía, el de acá piensa que mientras más guarda, mientras más ahorra, mientras más quita, piensa que le van a producir más, y a ese le quitan, porque la ley es que le quitan al injusto las riquezas para dárselas al justo. Esa es la ley celestial. Le quitan al injusto, al que produce injustamente, y le dan al que es justo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora mire lo que termina. Y no termina con solo quitarle el talento, sino que mire aún va más la sentencia. Versículo número 30. Y al siervo inútil, o sea, al que no hizo nada, al inútil, así lo tipifica mi Biblia. Al siervo inútil, ¿verdad? La palabra inútil significa que no tuvo uso, que no produjo, que no sirvió de utilidad, fue un inútil. Qué tremendo. Al siervo inútil, desecharle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese usted, ¿qué significa esto, pastor? En el reino de los cielos no se aceptan excusas. Si malgastó usted su tiempo, si malgastó usted lo que le dieron, si malgastó usted su dinero, si malgastó usted su familia, si malgastó usted su talento, si malgastó usted su vida, todo lo que le dieron le será quitado. Y se lo darán al que tiene más, al que supo aprovechar más, al que desarrolló más. Por eso es importante saber lo que me dieron para yo desarrollarlo, aún en lo poco. Porque aquí no le están catalogando por lo mucho que trajo, sino por lo poco. Lo importante es desarrollar lo que Dios te dio. Si tú eres pintor y no has desarrollado nada y escondiste tu talento, vas a tener que dar cuenta por tu talento. Si tú cantas y cantas hermoso, tienes una voz hermosa, tienes una voz de soprano, una voz de tenor, o tienes una voz media y no la desarrollas, tú tendrás que dar cuenta a Dios. Si tú eres maestro de la palabra y no has desarrollado bajo una cobertura esa unción magisterial, tendrás que dar cuenta a Dios de lo que te han dado. Lo que le dejó inactivo le será quitado, ¿verdad? Qué tremendo. Y transferido a los justos. Eso es lo más tremendo. El que no honra lo que le fueron entregado, lo que le es entregado, ¿verdad? Que lo que tenga en sus manos le será transferido a otros. Por eso es que hay que honrar lo que hemos recibido. Hay que honrar lo que Dios nos ha dado. Hay que honrarlo. Si Dios nos dio una familia, hay que honrarla. Si Dios nos dio la capacidad de hacer riquezas, hay que honrarlas. Y hay que decir, todo esto me lo dio Dios. Si Dios te dio ese recurso, no es para vanagloriarte. Eso te lo dio Dios para que lo honres al Señor. ¡Qué tremendo! Y le será transferido. Son las leyes, amados hermanos. Son las leyes espirituales. ¡Qué tremendo! Son las leyes. Por eso nosotros, hermanos, ¿verdad? A unos se van a quedar sin nada, a otros se les va a dar más. ¿Por qué? Porque el que más está desarrollando es al que Dios más va a bendecir. Esas son las leyes espirituales. Qué tremendo, hermano, que no tengamos una percepción equivocada para poder desarrollar nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestro talento, lo que Dios nos dio por herencia, lo que Dios nos dio por bendición, lo que Dios nos dio para servir de bendición para los otros. Usemos el talento, no tengamos una percepción equivocada de lo que Dios nos ha dado y reproduzcamos todo lo que tenemos al 100%, y démosle gracias a Dios en este día, en esta noche, por ser de bendición. En el nombre de Jesús, gracias, amados, por haberme escuchado en esta noche, en este tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir orando por usted. Su amigo, soy el pastor Ricardo Abad y estoy para servirle. Escríbanos ahí y vamos a seguir siendo de bendición. Que Dios me lo bendiga y que Dios me los guarde.